Tu Señor ha sido bueno con nosotros, siempre estás atento a todo aquello que necesitamos y suscitas en medio de la Iglesia también apóstoles, mensajeros, tus sucesores, que también nos dan una palabra en el momento oportuno. Te damos gracias por esta palabra que nos dejó el Papa Francisco sobre la alegría y la alegría del Evangelio. La alegría que es a lo que nos invitas también durante todos esos días, a poder descubrirla y a poder descubrir la raíz de nuestra alegría, en ti. Te damos gracias por estas formaciones que vamos a iniciar en la parroquia. Te damos gracias por la presencia de todos los hermanos hoy aquí y te pedimos que nos des y nos envíes el don de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos disponga de corazón y de mente para poder acoger todo aquello que tú quieras mostrarnos, quieras enseñarnos. Que seamos dóciles, como la Virgen María, a tus inspiraciones y a tu voluntad. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo, y lo hacemos con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, os podéis sentar. Dentro de un momento vamos a bajar un poco la luz, no os durmáis, yo procuraré que no os durmáis, porque para que se vea un poquito mejor la presentación, ¿vale? Bien, cosas importantes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de formación, igualmente vamos a meternos con un documento, pero con un documento que nos ha dejado el Papa, que yo digo que, vamos a ver, todo esto hay dos niveles, llamémoslo así, ¿no? Un nivel totalmente académico, un nivel como muy teológico. Cuando hablamos de teológico, yo sé que muchos de vosotros igual os habéis metido un poquito en estos temas, pero a veces existe como el tema de que teología suena como, como algo tan elevado que no, o sea, la teología no es otra cosa sino precisamente ahondarnos, sumergirnos en ese mar de lo que significa el misterio de Dios para todos nosotros. Entonces, no es una cosa que, primero, que hay que perderle como el temor o un poquito el prejuicio, ¿no?, a ese tema. Y es maravilloso. O sea, yo creo que aquí, cuando se trata de meternos en materia, a mí, en lo personal, me encanta. ¿Por qué? Porque es que aprendemos juntos. No es que yo estoy aquí como el que sé y que os voy aquí a adoctrinar. No. Caminamos juntos, aprendemos juntos, compartimos juntos, crecemos juntos. Y aquí es donde vamos precisamente haciendo este mensaje carne de nuestra carne. Porque eso es lo más importante. Recordáis una cosa, que lo vamos a celebrar dentro de poco, porque el tiempo vuela, que es el misterio de la encarnación. O sea, el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Es decir, Dios, que es Dios, que a Dios no nos lo podemos meter en nuestra razón, se hizo hombre para que nosotros le podamos conocer. Entonces, a veces podemos más bien elevarnos tanto, como un globo, ¿no?, que al final como que más bien nos desencarnamos de la existencia, ¿no? Y no, más bien es poder nosotros descubrir en ese Jesucristo que se ha revelado, en ese misterio de Dios, en esta alegría
que nos manifiesta el Papa en este documento, poder encontrar para nosotros también una palabra que nos ayude en el día a día, en nuestras cosas, en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que afrontar, en la cruz que tenemos que llevar también, y poder desde allí nosotros convertirnos al final en eso, ¿no? En otros Cristos que puedan manifestar esta alegría del Evangelio a aquellos que nos encuentren, ¿vale? Que cuando nos vean, en lugar de arrugar la cara, ¿no?, sino que nos vean y la gente diga, uff, una persona que está contenta, que está alegre. Y que nuestra alegría, la fuente de nuestra alegría, vamos a ver, es eso. Ahora, este documento del Evangelii Gaudium es un un documento que, o sea, que es muy, o sea, tiene muchas aristas, tiene muchas cosas, ¿no? El padre Luis ha dado como unas claves, ¿no?, para ahondar en ello, ¿no? Entonces, una de las claves, sobre todo en los primeros números de este documento, el Papa habla mucho de la acogida, de la acogida. Y por eso hemos titulado esto, ¿no? Acoger un corazón que escucha, abraza y permanece. Y, citando aquí un poquito esto, prefiero una iglesia que se ensucia, entre comillas, no por acoger, que una iglesia que se encierra por miedo a amar. Entonces, a partir de ahí, vamos entonces a trabajar, ¿vale? Estupendo, estupendo. Y me alegro mucho el poder compartir esto, ¿no? El poder también darnos cuenta de lo que significa ser acogidos. Y cuando uno es acogido, una de las cosas que se da es eso, la alegría, ¿no? Porque nos hace sentir bien. Bien, ahora, Dios empieza a actuar cuando alguien acoge, curiosamente. Aquí el Papa, ¿qué nos habla? El Papa nos está diciendo una cosa, acoger es una acción, es un hacer, no es teoría. Entonces, el Papa lo que dice es, no solamente es predicar, no solamente es el hecho de que yo sepa mucho, predique mucho, sea muy elocuente, todo esto, ¿no? No, se trata de que todo aquello que decimos al final se transforme en una acogida. Y ahí es donde vamos a ir profundizando. Ahora, no os durmáis, vamos a... ¿Cuál era, Carmela? ¿Esta? ¿O la otra? Esta. Ay, no, está muy oscuro. Eso. ¿Ya? Vale, de aquí os veo y veré quién se duerme, ¿vale? Muy bien. Bien, entonces, pasamos la diapositiva, por favor, pásala. Seguimos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya. ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí? Bien, la alegría que se hace gesto. Hay una de las cosas que podemos ver, ¿no? Primero, ¿qué es lo primero en el Evangelio? ¿Qué es lo primero? Encontrarnos con Jesucristo. ¿Qué es lo que provoca el encuentro con Jesucristo? Provoca en nosotros, ese encuentro provoca es un acontecimiento que nos cambia la vida. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que inmediatamente unido a este encuentro con Jesucristo, que es el encuentro con el amor de Dios, eso va a provocar en nosotros también pues, una alegría, y esa alegría es una alegría que nos lleva a nosotros a compartirla. Por eso el cristiano necesariamente va a tener en su esencia como cristiano el hecho de poder compartir, de poder también ir al otro. Dios no nos ha hecho a nosotros personas para que estemos ahí solas, sino que nos ha puesto en comunidad y nos ha puesto a caminar juntos. Y en ese caminar juntos aparece la realidad del otro. Y cuando hablamos de caminar juntos, sabemos que no solamente es el hecho de aquellas personas con las que yo más comparto, sino que al fin y al cabo es poder descubrir en todos aquellos que nos tomamos en la vida a un hermano y decir, mira, ahí está el otro, ¿no? Existe el otro y aparece el otro. Acoger es más que decir bienvenido, no solamente es dar la bienvenida y decir no. Acoger, aquí viene el reto, es abrir un espacio, pero un espacio dentro de nosotros mismos. Implica para nosotros descentrarnos. Ahí leéis algunos números de la Evangelii Gaudium, no los voy a leer, para eso están puestos en la diapositiva para que los vayáis viendo. Y entonces aquí el Papa dice una cosa muy interesante.
nadie queda excluido de la alegría que se reporta del Señor. Y evangelizar no es hablar. Muchas veces evangelizar es acercarse, hacerse próximo, lo que hizo el buen samaritano, ¿no? Que al final no solamente vio, sino que se acercó a aquel que lo necesitaba. Una comunidad que acoge sin miedo se convierte en lugar donde el Espíritu puede actuar. Aquí hay una cosa interesante de la que dice el Papa. La Iglesia en salida dice primerea. ¿Qué es salir? Y veis que ahí hemos puesto una foto un poquito. ¿Por qué? Porque es salir de nuestra zona de confort, nuestra zona segura, ¿no? Claro, salir de allí, salir de nuestras seguridades, salir, porque cuando aparece el otro nos interpela. Y el otro, de alguna forma, acoger al otro, por eso no es tan fácil. ¿Por qué? Porque acoger, dice, es hacer sitio dentro de uno mismo. En el fondo, ¿qué es aquello que experimentamos nosotros cuando nos topamos a alguien, cuando vemos a alguien, cuando estamos, por ejemplo, los hermanos que estáis trabajando en Cáritas, por ejemplo, cuando aparece esta persona y te descentra, te saca de tu centro? ¿Por qué? Porque aparece esto, ¿no? Inmediatamente, claro, podemos nosotros ir ahí y volver a nuestra zona de confort, quedarnos ahí y tal, pero ¿qué nos dice el Papa? Una iglesia en salida. Y una iglesia en salida es la iglesia que se arriesga, ¿no? ¿Por qué? Porque no es fácil. No es fácil dar ese paso, salirnos de la pecera en la que ya dominamos todo para lanzarnos a un océano donde la cosa cambia. Entonces, ese es como el pez, ¿no? Está en la pecera y en su pecera es el rey, ¿no? Pero si le sacas de la pecera y le pones en el mar, ¿qué pasa? Pues ya lógicamente la cosa cambia, ¿no? Entonces, la iglesia, por lo tanto, es una iglesia, y aquí el Papa ha puesto, y lo ha dicho en el documento, dice, permitidme un neologismo, dice la iglesia primerea. Y uno dice, primerear, ¿no? Primerear, ¿a qué se refiere? Dice el Papa, la iglesia no espera a que el otro venga, sino que somos nosotros que vamos primero. Es decir, y ahí de alguna forma nos cuestiona ya, nos pone en situación. ¿Por qué? Porque normalmente es que nosotros acogemos, pero cuando uno acoge, lo normal es que el otro viene. Y si el otro viene, yo le acojo. Pero cuando acoger, dice el Papa, se trata de que no es que yo voy a esperar a que el otro venga a mí, sino que yo voy a salir al paso del otro, ya la cosa cambia. Es decir, es ir a buscar a la oveja perdida. No es esperar a que la oveja venga a mí, sino ir yo a buscar a la oveja que se ha perdido. Y eso para todos nosotros implica un reto, y un reto impresionante como iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque la vivacidad de la iglesia ha sido esa. Por ejemplo, si vemos, por ejemplo, a San Pablo, cuando San Pablo se va a Atenas y está predicando en el Areópago de Atenas, San Pablo llega y se lanza en un lugar donde no tenía ni idea. Y ahí está, bueno, San Pablo es una persona que es muy inteligente y tal, pero lo que quiero decir es que San Pablo se lanza, él va delante, no espera que alguien venga y le pregunte, sino que él es el que sale al paso, el que sale de sí mismo. ¿Para qué? Para descentrarse. En ese sentido, continuamos, en ese sentido, dice que la iglesia en salida es una iglesia que, y he puesto esas palabras, primerea, acompaña, festeja, se involucra, fructifica. Ahora, yo os diría, para que lo podamos compartir, ¿cuál palabra consideráis vosotros que representa mejor a nuestra comunidad hoy? ¿O cuál de ellas necesitamos despertar más? De lo que conocéis, de lo que veis, de lo que trabajamos, de lo que vemos. Si se trata de situarnos en este momento, y lo vemos como un reto o como una opción de mejora de nosotros para la evangelización, para salir, para anunciar esta alegría del Evangelio a los demás, si vemos estas palabras que ha puesto el Papa, ¿cuál consideráis que nos representa? ¿O cuáles? No solo una, sino... A ver, os escucho. A ver, levantad la mano y decid, acompañar, festejar, ¿vale? Festejar.
Pero, ¿qué más? Porque de lo que se trata es ver lo que tenemos y también la segunda pregunta, ¿qué necesitamos quizá más despertar? ¿O dónde veis vosotros que decimos, bueno, esto está bien y lo estamos haciendo bien, pero según el criterio o el espíritu con el que el Papa nos dice a nosotros, salid de vuestra zona de confort? ¿En qué lo veis, por ejemplo? ¿Cómo lo veis eso ya llevado como a la práctica nuestra? Y eso es un don de Dios y eso es algo que también, vamos a ver, eso se vive en el seno de la Iglesia y es algo a lo cual el Señor nos llama constantemente, ¿no? Nos llama constantemente y decir, bueno, ahora yo estaba aquí muy comodito, os lo digo por mí, que estaba yo muy comodito, muy tranquilo, 23 años ya muy estable y estabilizado y tal, y dice el Señor, bueno, pues ahora, venga, sal de tu zona de confort y ahora sale de aquí, te pongo aquí. Y bueno, claro, esas cosas son, para nosotros siempre va a ser un momento en el cual nosotros vamos a dar cuenta que el Evangelio es así. El Evangelio no es estático, no es estático, ¿no? Todo lo que, de alguna forma, si os dais cuenta, todo, la naturaleza, nuestro cuerpo, todo está en movimiento. Todo está en movimiento. Todo. Nuestro corazón, pum, 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 pum. ¿Qué pasa cuando se detiene? Pues ya está. ¿Qué pasa si nos detenemos? El agua, si se detiene, se corrompe, se estropea, se pudre, ¿no? Nosotros también, o sea, si no nos movemos mucho, al final nos atrofiamos, ¿no? Porque eso pasa. O sea, si os dais cuenta, todo. Ahora en el otoño que es precioso, ¿no? Y vemos todo un movimiento, las hojas cambian, las hojas caen, todo cambia, todo se transforma. Y ese es el Evangelio, esa es la vida. Por eso en el momento en el cual ya uno dice, mira, no, yo aquí me quedo y tal. Bueno, ahora viene también este momento donde podemos ver desde la fe y desde el Señor también esta palabra del Papa. ¿Por qué lo ha dicho el Papa? Fijaros, ¿qué intención tenía el Papa para poder decirnos a todos nosotros como Iglesia que esto es necesario? ¿Qué habrá visto el Papa? Claro. Y es que detrás de una palabra hay una intención. Es decir, si el Papa dio esta palabra, también dijo, bueno, nosotros como Iglesia tenemos que dar una respuesta al mundo. No quedarnos simplemente ahí sentados, sino ponernos en este movimiento. Y de hecho estamos siempre en movimiento. Y aquí una parroquia bien movida, ¿eh? Eso sí me he ido dando cuenta. Vale, muy bien. Continuamos, venga. Bien, hay desafíos para acoger, ¿eh? Y esto tenemos que tenerlo presente y lo hemos un poquito apuntado, ¿no? Hay miedo. Hay un desafío que es el miedo a la indiferencia, miedo incluso al conflicto. A veces no es fácil. O sea, cuando uno se acerca a alguien, uno se podrá acercar con toda la buena voluntad y con todo el deseo de decirle, mira, y la persona te podrá decir o nos podrá decir, bueno, ¿y a ti quién te va a mandar? ¿Y tú qué me cuentas? ¿Y a usted, señor, quién le pidió su opinión? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque de alguna forma, claro, uno puede lanzarse, pero no necesariamente uno va a encontrar aplausos y que todo el mundo le va a coger con mucho amor y con mucho cariño y estupendamente. Y de eso tenemos experiencia, ¿no? Que también hay momentos en los cuales no todo el mundo dice, yo puedo acogerte, pero la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a ser acogido? Porque tiene que haber también ahí un poco de esto, ¿no? Entonces, apunto ahí algunas cosas, ¿no? Desafíos, miedo a la indiferencia, miedo al conflicto, miedo también a eso, al rechazo, al hecho de qué va a pasar, si me van a aceptar, si no, tal, ¿no? Pros y contras. El acoger, dice, humaniza más y evangeliza sin palabras. Fijaros qué interesante. ¿Por qué? Porque, y eso ya lo decimos muchísimas veces, pero es una realidad, vale más un hecho que 1000 palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque los hechos hablan solos. Y muchas veces no es tanto bla, 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 sino el hecho, en lo que he hecho, lo que he actuado, lo que he accionado, eso es lo que de alguna forma se da, ¿no? Porque podemos decir muchas cosas y tener discursos muy elocuentes, pero luego eso se lleva a la vida, al hecho.
Por eso humaniza, evangeliza sin palabras. Rompe prejuicios y abre caminos. Los prejuicios están en nosotros. Vamos a ver. Los prejuicios, bueno, podría decir, es que uno no tendría que tenerlos. Perdón, no es eso. Los prejuicios incluso son inconscientes. Recordad una cosa, cada uno de vosotros y yo somos un mundo, somos un universo. ¿Eh? Y lo somos. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a ver, cada uno de vosotros y yo hemos crecido en una familia concreta, en un lugar concreto, tenemos nuestras creencias, tenemos nuestra manera de percibir y de ver el mundo, etc. ¿no? Entonces, necesariamente eso nos lleva a nosotros a ponernos delante de la realidad del mundo desde muchas veces nuestros prejuicios. ¿Por qué? Porque es la manera en la que yo veo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se trata de acoger, de repente sale y dices, pero es que esta persona, pero es que esta otra, pero es que aquí, pero es que... ¿Por qué? Porque salen nuestras creencias. Y eso, de alguna forma, de antemano, los prejuicios son algo que cuando se trata de acoger, muchas veces rompemos esos prejuicios para dar paso al Evangelio. Jesucristo, cuando acoge, había prejuicios sociales, ¿recordáis? Por ejemplo, Zaqueo. Todos conocéis a Zaqueo, ¿no? Cuando Jesús entra en casa de Zaqueo, ¿qué dice la gente? Salen todos los prejuicios. Este es un sinvergüenza, este es un ladrón, este tal, este cual y tal. Y este encima se va a su casa y come con él. O sea, claro que hay prejuicios. Y a Jesús, pues, le atacaron muchísimo. ¿Por qué? Pero Jesús venía y rompía esos prejuicios. Y de hecho, si Jesús, en ese sentido, si yo digo que si Jesús estuviera caminando entre nosotros, probablemente a muchos quizá pues nos rompería nuestros prejuicios y nos escandalizaría un poquito quizá, porque Jesucristo hacía eso. Pero habría caminos. Jesús habla con la samaritana. O sea, si vemos a Jesucristo actuando, acogiendo, poniéndose ahí a saco, es tremendillo. Luego, ¿qué pasa? Acoger también exige tiempo y exige de nosotros también desapego. Exige y supone asumir el dolor del otro. Cuando muchas veces nosotros podríamos decir, mira, yo ya tengo lo mío, yo ya tengo mis problemas, mi rollo, mis preocupaciones, mis sufrimientos, mis cosas, como para encima estar yo preocupado por el dolor del otro. Bueno, es verdad, pero el tema no es que yo tenga lo mío y el otro tenga lo otro. El Evangelio nos lleva a nosotros a salir de nosotros mismos, que ese ejercicio es complejo, para poder mirar al otro y también para ver el sufrimiento del otro. Entonces, eso supone, por lo tanto, asumir el dolor del otro. Una comunidad que acoge sin miedo se convierte en lugar donde el espíritu puede actuar. Entonces, es ir rompiendo cosas. Continuamos. Escuchar la ternura que entiende el alma. Bien, salir hacia los demás muchas veces es detener el paso, es dejar al lado pues, la ansiedad, mirar a los ojos, escuchar. Escuchar es amar con atención, es decirle al otro, tú existes para mí. ¿Continuamos? Bien, escuchar. ¿No? Recordáis que empezamos y decíamos que hoy íbamos a hablar de esto, corazón que acoge, acoger, escuchar, abrazar y permanecer. Pero escuchar. Hay, digamos, una palabra para significar lo que es el arte de hablar, ¿no? ¿Cómo se llama el arte de hablar? Oratoria. Entonces hay grandes oradores y gente espectacularmente buena en esto que conectan con el público, que de repente pues, te enganchan y es fantástico, ¿no? Porque son excelentes oradores. Existe una palabra para saber escuchar. Porque orador es el que cautiva al público. Pero fijaros lo que os pregunto. Fijaros, porque técnicamente no existe. Es decir, uno puede decir, sí, hay que poner atención y tal, pero se nos puede enseñar mucho a hablar. De hecho, hay grandes cursos
para hablar y para manejarse y todo esto. Pero aprender a escuchar es un arte, y no es fácil. Es más, yo imagino que algunos lo conoceréis, pero yo soy un gran filósofo, es un filósofo es catalán, Francesc Torralba, que me gusta muchísimo porque tiene un libro que se llama así, El arte de saber escuchar. Es precioso. Y de hecho, ha sido consultor de la Santa Sede y tal, es una persona muy inteligente. Entonces, para esto, os voy a contar una historia. ¿Ok? Os voy a contar un cuento para que os durmáis. No durmáis, no durmáis. Vamos a ver, por aquí lo tengo. Érase una vez, ¿no? Érase una vez. Muy bien. Dice, cuentan una tarde en un pequeño pueblo de Dinamarca que había un circo ambulante. Un circo. Se disponía a iniciar su espectáculo cuando de repente un incendio se desató en las carpas de los animales y comenzó a extenderse hacia el pueblo cercano. ¿Vale? El director del circo, desesperado, pidió a uno de sus artistas, que era un payaso, ya maquillado y vestido para salir al escenario, que corriera hacia el pueblo a avisar del incendio y pedir ayuda. El payaso, con su rostro pintado, con sus grandes zapatos rojos, corrió hacia la plaza del pueblo. Se fue corriendo el hombre, ¿no? Se fue corriendo y gritaba, ¡fuego! ¡Fuego! El circo se está quemando. Vengan rápido o las llamas llegarán al pueblo. Pero los aldeanos, al verlo disfrazado de payaso, creyeron que se trataba de una broma publicitaria, una estrategia para atraer al público. Así que aplaudían y reían y lo motivaban y lo animaban. Sigue, sigue, ¿no? Porque todos se reían, ¿no? Sigue, sigue. Y el fuego, fuego, que nos quemamos y todos. Muy bien. El payaso volvió a gritar, ya desesperado, sin lograr que nadie lo tomara en serio. Mientras tanto, las llamas del circo se extendían con rapidez hacia las casas del pueblo. Y finalmente, el fuego llegó. El payaso murió intentando advertirlos y el pueblo también ardió con él. Este cuentecillo, esta historia, es una historia de un gran filósofo, se llama Kierkegaard. Kierkegaard es existencialista fantástico y Kierkegaard la utilizó para esto. Cito palabras textuales. Dice Kierkegaard, así imagino que un día, al final de los tiempos, los predicadores se presentarán ante el mundo como aquel payaso, gritando con pasión, pero sin ser tomados en serio, porque sus palabras ya no inspiran verdad, sino espectáculo. Eso lo dijo en 1843. Imaginaros, o sea, que ya ha pasado un poquito, ¿no? ¿Por qué os digo esto? Sobre todo para que nosotros nos demos cuenta de que hay algo que muchas veces a nosotros nos cierra para escuchar. Y eso que nos cierra para escuchar es a quién estamos escuchando. Es decir, si el que está delante mío yo lo considero un payaso, yo no le voy a escuchar. ¿A quién vamos a escuchar? Vamos a escuchar a la persona que a nosotros tal vez nos inspire. Hay gente a la que uno paga para escuchar. ¿Cierto? Personas impresionantes. Que uno dice, mira, si esta persona viene, es que, mira, yo pago para escuchar a esa persona. ¿Por qué? Y vas a ir a escuchar a esa persona y vas a estar así, con las orejas, pero vamos, que no se te va a ir nada. Pero resulta que si viene una persona cualquiera, es más, a veces hay algunas realidades de la vida que uno no escucha, por ejemplo, a los niños. A veces a los niños no se les escucha. ¿Qué va a decirme un niño? ¿A mí? ¿No?
os digo una cosa, a mí una de las cosas, y la comparto, una de las cosas que a mí más me ha impactado en la vida, y fue algo reciente, fue que cuando yo me despedí de la parroquia en Costa Rica, ahí siempre llegaba un indigente, ¿no? Un chico que llegaba los domingos y al final le decía, padre, padre, ¿habrá algo de comer y tal? Y entonces teníamos ahí como un lugar, y tal, ve ahí te damos de comer, anda, venga. Entonces siempre llegaba, siempre llegaba. El día que me despedí de la parroquia, yo vi que él llegó. Y él llegó y se quedó hasta el final. Cuando ya se había ido todo el mundo, se acerca y yo casi le digo yo que sí hay comida, ¿no? Porque eso pasa, ¿no? Dice, no, no, me dice, padre, ¿puedo decirle algo? Le digo yo, hombre, sí, claro, ¿qué tal? Entonces ya me senté con él. Me dice, quiero decirle algo. Yo no sé si le volveré a ver, pero en el cielo nos veremos. ¿Eh? Imaginaros, ¿eh? Y eso, yo dije, "Ah, esto es Dios, ¿no?". En algún momento nosotros puede que llegue alguien que uno diga, esta persona a mí qué me va a decir, ¿no? Porque nos cerramos. Entonces, continuamos. Dicho esto, dicho esto, el arte de escuchar, y aquí voy a citar a Torralba, porque él dice, al menos pone como 4 puntos, especialmente con el tema del arte de escuchar. ¿Por qué no escuchamos? Él dice, es más, él dice, yo casi que me atrevería a decir que nosotros hoy por hoy no escuchamos. No escuchamos. Porque para escuchar se necesita. Primero, habla de que una de las cosas es el narcisismo. Que cuando uno está tan lleno de uno mismo, ¿tú qué me vas a contar a mí? Que sí, yo ya lo sé todo. O sea, tú me vas a dar clases a mí, ¿no? O sea, por favor, si yo ya he estudiado, si yo ya tengo no sé cuánto, ya he hecho aquí, ya he hecho allá, y patatín y patatán, y no sé qué. Pero al final, ¿qué es lo que ocurre? Que eso te puede convertir en un narcisista y ese ego, al final, a nosotros nos imposibilita el poder escuchar al otro, el poder acoger al otro, ¿no? Decir eso, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, papanatas que me va a decir a mí, o que no ha estudiado, o esta persona, que, bueno, ahí ese es un punto interesante que podemos revisar, ¿eh? Cuando estamos tan llenos de nosotros mismos, que resulta que no cabe el otro. Y hay personas que a veces dices, oye, normalmente cuando uno va a hablar con alguien dice, oye, ven aquí, porque necesito hablar contigo. Uf, ya, ya, ya. Y cuando dice, Carmela, ven, necesito hablar contigo. Ya, uno, uy, ya, Dios, ¿qué habré hecho? ¿Qué habré hecho? ¿En qué metí la pata? Que, no, bueno, es verdad, porque la típica frase, ¿no? Esa frase ya de antemano, ya uno va así, va así. ¿Por qué? Porque es algo que instintivamente nos pone delante de que hablar con el otro, como que decir, voy a escuchar, pero a ver, como con el guante de box puesto por aquello, ¿no? Entonces, esa situación se da mucho, y ahí es donde, contra esto, ¿qué es lo que dice el Papa? Que habría que vaciarnos de nosotros mismos para poder escuchar al otro. Dejar ahí al lado eso y decir, te voy a escuchar. Tú tienes, y yo tengo la capacidad para poder escuchar, ¿no? Por eso no es oímos la lluvia, oímos las campanas, oímos todo, pero escuchar significa una disposición, una atención. La prisa, confundir eficiencia con presencia. La prisa que tantas veces es que no hay tiempo. No hay tiempo. Yo no sé si os pasa, pero de repente está hablando alguien con vosotros o conmigo y tal, y de repente, sí, pero estás así, mira, vale, luego lo hablamos, venga, ponme un WhatsApp o no sé cuánto, ya, adiós. Pero necesitamos, ante la prisa, es parar. Claro, para escuchar es detenernos, es escuchar, es gastar lo más precioso que tenemos,
que es el tiempo. Porque sabéis que el tiempo es el don más hermoso que Dios nos ha dado, porque el tiempo no lo recuperamos nunca. Nunca. Si yo gasté 3 horas contigo, esas 3 horas te las regalé de mi vida, pero yo ya no las voy a recuperar. Si yo gasté 20 años contigo, o 25 o 30, esos 20 años ahí están, pero yo no los voy a recuperar. Ya te los di, ¿vale? Entonces, la prisa, que va también unida al tiempo, es algo que nos dice a nosotros, bueno, podemos nosotros entonces gastar tiempo escuchando al otro, que es parte de acoger. Acoger es escuchar, es sentarnos a escuchar, ¿no? Y eso es algo a lo que nos invita también Dios. El prejuicio, lo que hablamos un poquito antes, ¿no? Creer que ya sabemos lo que el otro va a decir. Oye, quiero hablar contigo. No, si ya sé lo que me vas a decir. Pues, yo no sé si os pasa, pero hay gente que a veces incluso hasta te termina las frases. O sea, ¿no os ha pasado eso? Está uno hablando y dice, bla, bla, y pues te termina la frase. Y yo, espera, ¿no? O sea, déjame hablar, ¿no? Porque pasa eso, ¿no? Personas que incluso te terminan las frases. Y aparecen los prejuicios, lo que decíamos antes del payaso y esto que he contado. ¿Por qué? Porque al final es delante de quién estoy y estoy dispuesto a escucharte. Estoy dispuesto a escucharte. Acoger es escuchar. El miedo, temer que escuchar nos cambie. Fijaros qué interesante esto, ¿no? A veces es el hecho de escuchar al que no piensa como yo, escuchar al que no ve las cosas como las veo yo, escuchar a alguien distinto a mí, escuchar a alguien que para mí dice, madre mía, y es que si yo escucho a esta persona y al final esta persona me convence, ¿no? Digo yo, ¿no? Imaginaros, ¿no? Porque dice, pero es interesante, ¿no? Porque por a veces existe un miedo a que escuchar al final nos termine cambiando. Claro, esto tiene muchas aristas, ¿vale? No estoy aquí, estoy apuntándolo desde el Evangelio con la capacidad que Dios nos da de poder ponernos delante del otro y de no tener miedo a escuchar al otro y a escuchar también la historia del otro, ¿no? Cada quien tenemos una historia, todos tenemos una historia que contar, ¿no? Por eso es escuchar sin intentar arreglar al otro. Esto lo dice el Papa. Fijaros, o sea, yo te voy a escuchar, pero ¿cómo hago yo para escucharte sin cambiarte? Simplemente escucharte. Ahí hay un gran desafío también, ¿verdad? Porque normalmente queremos escuchar al otro, pero para al final cambiarle el agua y decirle, no, es que al final tú tienes que pensar como yo. Mira, yo ya te escuché, pero ahora me vas a escuchar tú a mí. Y ahora sí, ahora soy yo el que te voy a decir tal. Es escuchar. Jesucristo escucha. Jesucristo escucha. ¿Qué es lo que realmente transforma a la gente? ¿No? A veces uno escucha. Y ese escuchar, ese acoger, ese estoy aquí, ese es lo que me vas a decir, me importa, me interesa, es importante. Y estoy dispuesto a escucharte. Vale, muy bien, te voy a escuchar. Vale, continuamos. Escuchar, pros y contras. Pros, crea comunión y confianza. Transforma conflictos en encuentros. Contras, exige tiempo, nos pone vulnerables, porque cuando uno escucha, uno de alguna forma está vulnerable delante del otro. Es ponerme en una posición no de seguridad, sino de vulnerabilidad. Nos confronta con nuestra falta de empatía muchas veces, ¿no? Porque muchas veces no somos tan empáticos. Hay gente que de repente viene y dice, uy, no, qué pesado, ya viene ese, o tal, ¿no? O personas que de entrada puede que tengamos alguna cosa que, no sé, que nos caiga mal una persona. Entonces, claro, eso puede también afectarnos. Entonces, digo, si es tiempo de vulnerabilidad, nos confronta con nuestra falta de empatía. Escuchar es la puerta por la que entra el espíritu. Escuchar. Fijaros qué interesante esa frase, ¿no? ¿Qué es lo que dice Dios a Israel? Escucha, Israel. Escucha, escucha. Escucha, Israel. Palabras de vida. Escucha, Israel, y cuídate de practicar lo que te hará feliz. Escucha, Israel.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escucha el mandamiento de Dios, al pueblo escucha, ¿no? Dice Jesús, cuando recordáis que hace poco salió el Evangelio, que fue su madre a buscarle y tal, que dice Jesús, dichosos los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Dichosos los que escuchan. Escuchar, la capacidad de escuchar. ¿Ven? Escuchar es acoger, por eso primero es acoger nosotros, acoger lo que Dios nos da, para luego también poder significarlo acogiendo al otro, también mediante la escucha. Seguimos. Abrazar es el otro verbo que se nos ha propuesto de cara a esta reflexión de hoy. Acoger un corazón que escucha, que abraza y que permanece. Abrazar. Bien, ¿a vosotros os han dado alguna vez algún abrazo de esos que te reinician la vida? ¿Sí? No, a mí también. O sea, oye, pero son de esos que, bueno, o sea, te dejan nuevo o nueva. ¿Cierto? Dicen que los abrazos deben durar más de 5 segundos, por lo menos 8, por lo menos, para que funcione. Porque si no, no funciona. Eso que, adiós. No, así, quita. No, pero los abrazos, ¿eh? Y decidme, en la palabra de Dios, abrazos, que os recordéis de Jesucristo, abrazos. El Padre al Hijo pródigo se fundió en un abrazo con el Hijo. Abrazar. La pandemia nos quitó abrazar, ¿recordáis? Qué cosa, ¿eh? Y más bien era así como, no te me acerques mucho, y era una cosa así, y si tosía, ni para qué, porque ya era así como que ya todo el mundo te miraba horrible, ¿no? Entonces era una cosa, aquello así como de, no te me acerques y tal. No, qué cosa, ¿no? Porque es necesario, el contacto es necesario, ¿no? El abrazo, el abrazar es un gesto que sana y que transforma. Muchas veces no hay palabras, muchas veces no hay que decir nada. Muchas veces es un abrazo. Claro, no vamos a ir por la vida abrazando a todo el mundo, o sea, tampoco, ¿no? Ahí en el tren, oye, ven para abrazarte, o sea, tampoco es eso, ¿no? Pero fijaros qué interesante. Los números, luego esa presentación la ponemos en la página, en la parroquia, para que ya luego veáis los números más detenidamente, el 347, el 270, el 74. Dios no se cansa nunca de perdonar, nunca. A veces nos comportamos como controladores de la gracia. Eso lo dice el Papa en este documento. ¿Por qué pasa esto? Porque a veces nosotros es como que determinamos a quién sí se le da la gracia y a quién no, a quién acojo y a quién no, cuando los brazos de Cristo están abiertos para acoger a todos. A mí una de las cosas que me impresiona muchísimo cada vez que celebro la Eucaristía es con las palabras de la consagración. Cuando dice, tomad y comed todos. Tomad y bebed todos. Esa está la sangre de la alianza que se derrama por vosotros y por muchos, por todos. Claro, ahí es donde también para nosotros es un reto, y volvemos al punto anterior de salir de nuestra zona de confort muchas veces, donde no podemos aprisionar, no somos carceleros de Cristo, ni podemos aprisionar la gracia de Dios. Dios da su gracia a quien quiere. Por lo tanto, nosotros no somos los jueces para decir a quién sí, a quién no, sino que nos invita el Señor a manifestar esa gracia. Que esa gracia es transformadora, porque muchas veces nos vamos al otro extremo. Sí, pero es que luego uno le da la gracia a cualquiera y resulta que esa persona tal. Vamos a ver, si hablamos de una verdadera conversión, una verdadera transformación, la única gracia que va de verdad a cambiar nuestra vida es el encontrarnos con el amor de Dios. Y el amor de Dios lo encontramos a través del amor de los hermanos.
¿Por qué? Porque no es que Dios va a venir a abrazarme a mí en la noche, en la cama, cuando yo estoy ahí triste y afligido, de repente va a aparecer Jesucristo con una visión y venga para darte un abrazo. No, muchas veces ese abrazo es a través de los demás. O ese abrazo viene a través de un indigente que te dice una cosa que te deja para atrás. Porque ese es el abrazo de Dios. Y nosotros ahora somos las manos de Cristo, los brazos de Cristo, somos la mirada de Cristo y somos también eco de las palabras de Cristo. El Evangelio invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro. Claro, y vemos aquí cómo esto nos mueve un poquito el piso, porque de alguna manera sí que nos saca de nosotros mismos para ir al encuentro del otro. Abrazar es tocar lo impuro sin miedo. Jesucristo toca, y toca también al leproso, ¿lo recordáis? Que tocar al leproso, ¿qué significaba? Que Jesús quedaba impuro por haberlo tocado. Cuando curó a los 10 leprosos, no los tocó, simplemente hacía distancia, les dijo, nada, iros al sacerdote, os presentáis, vais a curar, los curáis de camino, adiós, ¿no? Pero hubo otros leprosos, otros ciegos, otros muertos, a quienes Jesús tocó. Qué interesante, ¿no? Porque el Señor a los primeros que los toca es a nosotros. Ojalá que hayamos sido tocados por Él para poder experimentar ese amor de Dios y desde allí también nosotros poder darlo a los demás. Seguimos. Abrazar, desafíos humanos. Desafíos. Abrazar implica ser vulnerable, eso está claro. Porque igual, hombre, abrazar es como un poquito íntimo, ¿no? Es decir, tampoco es así como que, no, venga, un abrazo y tal. Sabemos que igual, ¿no? Eso, imaginaros, por ejemplo, ¿no? Ahora cómo está la cosa también a nivel civil y todo esto, si el cura se pone a abrazar ahí a todo el mundo, de repente termina el cura en la cárcel. Entonces, abrazar implica vulnerarse, sí. Romper el higienismo emocional, eso son palabras del Papa. No sé si por ser argentino usa unas palabras un poco así, pero eso del higienismo emocional, dice al fin y al cabo que es el hecho de poderte vulnerabilizar con el otro. ¿Por qué? Porque lo que pasa en Cáritas, ¿no? Que muchas veces, yo digo que el día, porque algunos hermanos os voy conociendo y quizá me comentáis del tema de Cáritas, me dice, es que al final he atendido gente hoy y de verdad, o sea, me he ido con eso a casa y tal. Y digo yo, pues el día que no pase eso, asústate, preocúpate. ¿Por qué? Porque ese día ya nos hemos vuelto, no sé. Eso pasa, vamos a ver, salvando las distancias, pero en general, ¿no? Vamos, en el tema de la salud y en el tema, por ejemplo, de médicos, ¿no? Que muchas veces ya desconectan con el sufrimiento del otro, a veces, ¿no? Porque ya es una cosa que está ahí, y luego es que también uno dice, es que tampoco me puedo involucrar tanto porque no me puedo llevar todo el sufrimiento a mi casa. Pero ciertamente yo digo que una cosa es el hecho de que yo no pueda llevarme tu sufrimiento conmigo porque no lo puedo llevar, pero otra cosa es que eso no me interpele, que eso no me golpee, que eso no me cuestione, porque eso ya es no empatía. O sea, la empatía, que es la compasión cristiana, ¿no? Para utilizar el término cristiano. Es compasión, y la compasión es que tú me importas, que tú eres importante para mí, que lo que te pasa a mí no me es ajeno. Es cierto, no tengo todas las herramientas del mundo para poder quitarte tu sufrimiento, tu dolor, pero eso no significa que yo no sienta lo que tú estás sintiendo, ¿vale? Entonces ahí también eso es importante. Incluir sin condiciones. Pros y contras se expresan la fe en la encarnación. Es decir, abrazar significa también esa cercanía ya no solo de palabras, sino también con gestos muy específicos. Rompe distancias interiores. Puede ser malinterpretado, es una cosa que os decía, exige pureza de intención también, ¿no? El abrazo cristiano no exige un cambio previo, lo provoca. Es decir, lo que os decía, o sea, cuando hay abrazos de esos que te reinician, muchas veces no es el hecho de que ese abrazo te diga, cuando cambies te abrazo.
El día que tú cambies, te abrazo. ¿Eh? Os voy a contar otra cosa que me pasó. Pues son experiencias que de hecho las recuerdo y no creáis, pero sí me emocionan. Había una chica en la parroquia, bueno, una chica que resulta, bueno, que ya era, bueno, es lesbiana, ¿no? Entonces, ella ha experimentado muchísimo rechazo y tal. Yo la veía, o sea, yo no, simplemente eso, ¿no? Pero yo nunca le dije absolutamente nada, nada, nada. Yo la veía, la trataba igual, al final la saludaba igual, todo, ¿no? Pero yo recuerdo que un día llegó y estaba hablando conmigo y tal, no sé cuánto, y entonces yo llegué y le dije, porque ya teníamos claro, nos conocíamos más, y le digo yo, te quiero dar un abrazo. Pero mira, me ha mirado así. ¿Cómo? Digo yo, ¿me dejas? Digo yo, sí. Y yo llegué y la abracé y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y yo dije, Dios, ¿qué hice? O sea, porque yo dije, ahora sí, o sea, ¿qué he hecho, no? Pues resulta que después ya que pasó esto, me decía, es que para mí el que tú me hayas dado un abrazo, para mí ha sido el abrazo de Dios. Dice, porque ni siquiera yo me soporto, ¿no? Entonces, fijaros, pero yo nunca le dije ni pío, nunca. Nunca le dije, tú tienes que cambiar, tú tienes que hacer, tú tienes que... Nada, 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 nada. Ahora, son cosas que pasan, sí pasan, pero y no digo que aquí no vamos a entrar en juicios morales de bien, de mal, de no sé qué, no. Estamos hablando, yo diría, del método de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo necesita esperanza. El mundo necesita esperanza. O sea, y ahí es donde, por eso, Papa Francisco, una de las cosas que ha hecho ha sido eso, ha sido llegar y decir, vamos, o sea, iglesia en salida, salid de la sacristía, salid de vuestra comodidad, salid tal. ¿Por qué? Porque hay mucho que hacer. Y de verdad, el mundo necesita esperanza. Mucha, 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 mucha esperanza. Sí, ya terminamos. Permanecer en la fidelidad que humaniza. Permanecer es lo último. No solamente hacer las cosas, sino el permanecer en ellas. El Evangelio invita a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro. Y María, vamos a terminar con María. María es la que nos enseña la fuerza revolucionaria de la ternura. Permanecer es amar cuando la emoción ya pasó. Es interesante eso, ¿eh? Permanecer es estar, no por emociones, sino por una realidad que es el amor que permanece. Muy bien. Desafíos, la cultura de lo inmediato. Sabéis que vivimos en la cultura del fast. Todo tiene que ser así. Cansancio pastoral muchas veces, también agotamiento. Los pros y los contras genera madurez espiritual, el permanecer, enseña el ritmo de Dios, puede frustrar si esperamos resultados, porque a veces estamos ahí, permanecemos, ¿cuántos años llevamos? ¿Cuántos años? Muchos años, y de repente podemos desanimarnos en ese caminar en la fe, y ahí es donde viene ese permanecer, ¿no?, en la fe, que es estar con el Señor y saber que al final hacemos lo que tenemos que hacer. Nos confronta con nuestra impotencia. Evangelizar no es convencer, sino permanecer amando. María es el modelo del corazón que permanece. María es la madre de una iglesia evangelizadora y sin miedo a salir. Por lo tanto, acoger, en síntesis, abre la puerta, escuchar, deja entrar, para que lo veamos como significado. Acoger, abre la puerta, escuchar, deja entrar, abrazar, sana, y permanecer, sostiene. ¿Vale? Decidlo conmigo. Acoger, abre la puerta. Escuchar, deja entrar. Y abrazar, sana. Permanecer, sostiene. Bien, pues os ponéis de pie y juntos vamos a rezar esta oración. ¿Vale? Oremos todos. Señor Jesús, tú que has salido al encuentro de los cansados y los heridos, enséñanos a vivir con el corazón abierto
a no tener miedo de las diferencias ni de las heridas que trae la vida. Danos la gracia de acoger sin medir, de abrir nuestras puertas y también nuestras certezas, para que nadie se sienta extranjero ante tu mirada. Haznos capaces de escuchar con el alma, sin prisa, sin prejuicio, sin miedo, descubriendo en cada historia un pedazo de tu evangelio vivo. Enséñanos a abrazar como tú abrazabas, tocando lo frágil, sanando con ternura, haciendo de nuestros brazos signo de tu misericordia. Y cuando el camino se haga largo o cansado, concédenos la gracia de permanecer, de no huir, de no cerrar el corazón, de acompañar con paciencia y esperanza, como María al pie de la cruz, como tú junto a los que más sufren. Haz de tu Iglesia una casa donde todos puedan volver, una comunidad de brazos abiertos y corazones encendidos, donde la alegría del Evangelio se haga carne cada día. Amén. Bien, os doy la bendición. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.